¿Y si te dijera que hay un don que Dios puso en ti, pero que nunca has descubierto? Hoy aprenderemos por qué millones de cristianos viven por debajo del propósito que Dios diseñó para sus vidas. Por eso te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de esta lección. La lección de hoy domingo 2 de agosto lleva como título Diversidad de dones. Ya hemos entrado a un nuevo mes y esta semana aprenderemos acerca de los dones espirituales. Hoy vamos a sacar 4 puntos muy importantes de esta lección para que aprendamos y practiquemos lo que el apóstol Pablo quiso enseñar a la iglesia de Corinto. Podemos hoy ser instrumentos de Dios y podemos descubrir hoy los dones que Dios ha puesto en nosotros para glorificar su nombre y para el crecimiento de su obra. En 1 Corintios 12, Pablo introduce un nuevo tema y son los dones espirituales. Hoy analizaremos 4 puntos interesantes para nuestro crecimiento espiritual. Y el primer punto que quiero compartir contigo de esta mañana de domingo es: la diversidad no divide la iglesia, la enriquece. Pablo enseña que el Espíritu Santo no forma o crea cristianos iguales, sino que el Espíritu Santo repartió a cada uno dones espirituales distintos para el crecimiento de la obra y para glorificar a Dios. No todos en la iglesia hacemos lo mismo, no todos predicamos, no todos cantamos, no todos somos maestros de niños, no todos somos maestros de jóvenes, porque el Espíritu Santo repartió a cada uno conforme a él deseó. Y estos dones que Dios nos ha regalado, nos ha otorgado o nos ha prestado, debemos ponerlos a la obra de Dios, al servicio de la obra de Dios, con el objetivo de glorificar a Dios y que la iglesia crezca. Y cuando nosotros comprendamos esto, entonces dejaremos de compararnos con los otros. ¿Por qué yo no canto? ¿Por qué yo no predico? ¿Por qué yo no sé contar historias? Y es porque el Espíritu Santo a cada uno nos dio un don especial. Y algo interesante, hermano y hermana que me escuchas, es que Dios no necesita copias, sino corazones dispuestos a servirle a Él con ese don especial que Él colocó en cada uno de nosotros. El punto número 2 que quiero compartir contigo es: todo don tiene un solo origen, el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el originador de cada uno de los dones que tenemos. Y Jesús contó una parábola acerca de los talentos. A un hombre le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos, esos dones que Dios nos ha dado? ¿Los estamos utilizando para glorificar a Dios? ¿Los estamos utilizando para que la iglesia crezca y para que el evangelio se esparza? ¿Qué estamos haciendo con esos dones que Dios nos ha regalado? ¿Los estamos enterrando como aquel hombre que recibió un talento y lo enterró? Cuando Dios venga, va a pedirnos cuenta de esos dones y talentos que colocó en nosotros, pero que quizás por negligencia no los descubrimos o no los trabajamos, y entonces dejamos de servir a Dios de una mejor manera. Ahora, teniendo esto en cuenta y sabiendo que el Espíritu Santo fue el que colocó los dones en cada persona, no tiene por qué existir entre nosotros orgullo, envidia, porque cada don es especial, cada don es importante dentro de la iglesia y cada don puede ser un canal de bendición para muchas personas. El mayor don no es el que se destaca, sino el que se reconoce que viene del Espíritu Santo y que Dios lo colocó en nosotros solamente para glorificarlo a Él. Punto número 3. Los dones fueron dados para servir, no para exaltarse. Y aquí hay algo interesante porque a veces entra en juego un pecado llamado orgullo, y ese pecado llamado orgullo a veces nos quita, nos limita realmente de la verdadera adoración que le podemos hacer a Dios con esos talentos y esos dones, porque a veces nos centramos en nosotros creyendo que somos los originadores de ese talento don, pero no
No olvidemos que ese talento don lo colocó Dios a través de su Espíritu Santo, o Dios Espíritu Santo en nosotros para glorificarlo a Él. El propósito de los dones nunca fue pensar en la fama o el reconocimiento en público, sino en glorificar a Dios con nuestro talento o con ese don. Cada don existe para glorificar a Dios, para engrandecer la iglesia y para el servicio de los demás. Y hermanos, recordemos que el verdadero liderazgo no pregunta ¿cómo puedo brillar más que los demás?, sino ¿cómo puedo servir hoy a quien más lo necesita? Y el punto número 4 que quiero compartir hoy, domingo 2 de agosto, es: la unidad en Cristo es más importante que la variedad de dones. Aunque existen diferentes dones y talentos dentro de la iglesia, todos podemos ser uno en Cristo Jesús. Lo que se busca es la unidad en Cristo Jesús. Así como el cuerpo tiene muchos órganos, pero todos trabajan con una función, así debemos tener presente nosotros los dones y talentos que Dios ha colocado en nosotros a bien. Es para glorificarlo a Él y es para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea unido y no se divida. Desafortunadamente hoy en nuestras iglesias existen hermanos o existimos hermanos que a veces nos exaltamos a nosotros mismos por algún don especial que Dios ha colocado en nosotros y se nos olvida que ese don no tiene por qué causar en nosotros o no puede ser causa de orgullo en nosotros, porque recordemos hermanos que nosotros existimos es gracias a Dios y que si Dios colocó ese don en nosotros es únicamente para glorificarlo a Él, para exaltar la obra de sus manos y para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Y recordemos hermanos, una iglesia saludable no se distingue por la diversidad de dones que existen dentro de ella, sino cómo esos dones se unen para glorificar a Cristo y para que la iglesia tenga un mismo propósito y un mismo sentido: prepararnos y preparar al mundo para la venida de Cristo Jesús. Dios no mide nuestra grandeza por el don que poseemos, sino cómo lo utilizamos para glorificarlo a Él y para servir a los demás. La mayor fortaleza de una iglesia es cuando la iglesia en general, los hermanos en general, ponen todos sus talentos y todos sus dones para engrandecer a Cristo, para servir a Cristo y a la comunidad. Y la lección termina con esa pregunta: ¿por qué es tan importante los dones para la iglesia? Que Dios nos ayude a nosotros a utilizar esos dones para glorificar a Dios y para el crecimiento de la obra. Que Dios nos ayude a dejar de ser orgullosos y que coloque en nosotros la humildad que tuvo Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta linda mañana, que Dios te guarde y recuerda, si todavía no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas, que nos ayudes a expandir este evangelio por todo el mundo y que podamos llegar a muchas personas más. Que Dios te bendiga y un feliz día.